Listo. Queridos hermanos, buenas noches. Estamos aquí reunidos en este segundo tema, caminando hacia Pentecostés. Les damos la más cordial bienvenida, esperando vivir en alegría en estos momentos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro. Vivamos con fe, con esperanza, con alegría. En este caminar hacia el Espíritu, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Que nada nos robe la alegría. Dice en un libro que les envié ahí, que se llama Comunicando Esperanzas en Tiempos de Pandemia. Pero fíjense que las cosas negativas se fluyen como pandemia. A veces no son ciertas en los medios de comunicación y se viralizan rápido. Yo estoy seguro que este librito que les envié, ¿sí? Comunicando Esperanza en Tiempos de Pandemia, ni siquiera algunos lo han abierto, ¿sí? Porque mismo ahí el escritor dice, ojalá que se viralice y que llegue en todas partes, porque lo que nos comunican ahí es precisamente eso, esperanza, de que Dios vio que era necesario que se purificara el universo. Dios vio que ya el trabajo era mucho más importante que de la familia, y Dios está permitiendo esa relación de familia. Nos sirvió para ver nuestros límites dentro de mi familia. ¿Qué tanto puedo hacer química con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, etcétera? Bueno, vamos a ir entonces a iniciar con una oración. Yo quiero pedirles, hermanos, que cierren sus ojos. Vamos a cambiar un poquito la dinámica de oración. Quiero que ahí donde estás sentadito, cierres tus ojos, pongas tus manos así sobre tus piernas, con una posición de recibir. El Espíritu Santo es gratuito, se entrega a aquellos que lo piden. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto toda la casa donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo, y se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según como el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Con estas palabras, cerradito tus ojos, con las manos en tus piernas en señal de recibir, en posición de que vamos a recibir el Espíritu Santo. Y nada más traigas a tu mente un cielo lo más profundo que pueda penetrar tu pensamiento, tu imaginación. Un cielo azul. Un cielo azul. Empieza a mirar esa maravillosa creación de Dios. Ese cielo azul, ese espacio que divide entre Dios y el hombre. Y que somos limitados para podernos expresar, platicar con Dios, porque el espacio es inmenso. Solamente a través del Espíritu Santo es necesario llegar a esa comunicación. Es por eso es necesario pedir que venga ese Espíritu Santo a transformar nuestro corazón.
Es necesario pedir al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre mí. Quita todo pensamiento del mundo terrenal. Haz que empiece a fluir en mi pensamiento palabras de vida eterna. Haz que fluya lo meditado, lo estudiado en este día. Desenvuelve mi lengua. Dame palabra de profeta, Espíritu Santo. Lléname de tu fuerza, de tu poder. Ven, Espíritu Santo. Haznos uno, mis hermanos que están del otro lado de esta pantalla. Haznos uno con todos aquellos que nos están viendo y que en estos momentos están en oración. Apodérate de cada uno de mis hermanos. Quita esa sordera de sus oídos, destapa sus oídos y abre los oídos de su corazón para que a través de esta charla podamos entender qué quiere el Señor en medio de esta pandemia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, llénanos de tu fuerza, llénanos de tu poder. Solo ven Espíritu Santo, solo ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito divino, ven Espíritu Santo, solo ven Espíritu de Dios en esta noche. Si tú quieres Espíritu Santo, podemos empezar a vivir nuestro Pentecostés desde hoy mismo. Puedes enviar ese Espíritu Santo desde hoy mismo a cada uno de nosotros para darnos valentías y enfrentar esta pandemia. Ven Espíritu Santo para que nos devuelva la inteligencia que vamos en la misma barca, Jesús, el Padre y el Espíritu. Que solamente es necesario orar para levantar a Jesús, de que aparentemente está dormido porque quiere vernos escuchar. Quiere que lo levantemos con nuestra oración y que le digamos solamente: tú eres tú, Jesús, por medio de tu Espíritu, por medio de ese Espíritu Santo, de tener todas estas cosas, toda esta pandemia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Respira profundamente. Mantén esa respiración lo más que puedas y después exhala. Respira nuevamente profundamente sin dejar de ver ese cielo azul. Luego exhala. Siente esa paz. Siente esa tranquilidad que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Siente ese Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesitamos toda la humanidad, Espíritu de Dios. Danos ese aliento de esperanza. Danos esa fortaleza, Espíritu Santo. Derrama tus santos dones para poder, con esos dones de la fortaleza, aún en medio de esta catástrofe, tener la esperanza que es para nuestro bien. Todo esto te lo pedimos, Espíritu Santo,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Ok, queridos hermanos. Vamos a entrar en este tema maravilloso que se llama la embriaguez del Espíritu. ¿Qué es embriaguez? Yo creo que eso sí lo tenemos muy claro todos nosotros cuando hablamos de la embriaguez. Pero cuando hablamos de la embriaguez del Espíritu Santo, en estos días que estamos de preparación y que los diferentes canales, sacerdotes, movimientos están preparándonos para llegar a este día sábado, para amanecer domingo, en ese gran acontecimiento en donde nace la iglesia, en ese gran acontecimiento que, si bien es histórico, también se actualiza porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quise tocar este tema desde los padres de la iglesia, sobre algunos padres que vivieron en el siglo IV y que se le llamó el siglo de oro, porque tenían mucha fe y se entregaban verdaderamente al Espíritu y hacían brotar fuentes de agua viva en donde ellos se desenvolvían. Voy a tratar de explicar desde 5 grandes santos acerca del Espíritu Santo, que hablaban ya desde el siglo IV. San Cirilo de Jerusalén, San Agustín, San Gregorio Nacianceno, San Francisco de Asís y San Ignacio de Antioquía. Vamos a ir entonces ubicándonos en el tiempo y en el espacio. Jerusalén en el año 348. Era obispo de Jerusalén San Cirilo, por eso se le llamaba San Cirilo de Jerusalén. Y él comentó solamente un versículo, el versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 15, donde Pedro dice: estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que apenas son 9 de la mañana. Eso dice el versículo 15. Y dice San Cirilo en su reflexión: no están borrachos. Pero luego dice: están ebrios. ¿Cómo? No están borrachos, pero están ebrios. Sí, dice, pero de aquella sobria embriaguez que hace morir al pecado y vivifica el corazón, que es opuesto a la embriaguez material. Qué fuerte y hermosas palabras que brotan de su interior San Cirilo. Sigue diciendo: el que se embriaga con vino se olvida de lo que ya sabe, mientras que el que se embriaga con la sobreembriaguez del conocimiento, mientras que la sobreembriaguez da el conocimiento lo que antes se ignoraba. Fíjense esa gran diferencia. La embriaguez del alcohol, o la embriaguez de la prostitución, o la embriaguez que brota cualquier vicio, esa embriaguez nos hace olvidar todo lo que sabemos. No importa que estemos en la renovación carismática, no importa que llevemos 10 o 15 años caminando en la iglesia, si nos descuidamos y nos embriagamos de esa embriaguez, nos olvidamos que somos hijos de Dios, nos olvidamos que somos
hijo de Dios y que vivimos para el Espíritu. Sin embargo, dice San Cirilo, si nosotros nos embriagamos de esa sobria embriaguez, nos hace recordar el conocimiento, o sea, viene un conocimiento de lo que antes ignorábamos, sin haberlo estudiado. Están ebrios en cuanto que han bebido el vino, dice San Cirilo. Ellos están briagos en cuanto han bebido el vino de aquella vida espiritual, de aquella vid que dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos, es decir, Jesús. Están embriagados del Espíritu de Jesús. Esta embriaguez proporcionada por el Espíritu Santo es pues un estado. Abusados, hermanos, porque hoy el Señor a mí ya me habló bastante fuerte y creo que hoy quiere hablarle a la iglesia, a la renovación carismática en concreto, donde dice: esa embriaguez que proporciona el Espíritu Santo, pues es pues un estado en el que el hombre se purifica del pecado. Nosotros, si somos renovados carismáticos, habría que reflexionar si realmente estamos purificados del pecado, si somos briagos de esa sobria embriaguez que da el Espíritu. El que está briago del Espíritu Santo, dice, tiene el corazón inflamado de fervor, tiene la mente elevada a un conocimiento especial de Dios. Un conocimiento no discursivo, sino un conocimiento testimonial, experimental. Qué fuerte está esta reflexión de San Cirilo desde el año 14, desde el siglo IV. Dice en Efesios, dice San Pablo a los Efesios, dice: no se emborrachen con vino, llénese más bien del Espíritu, porque todo el que se emborracha con vino se tambalea, pero el que se embriaga del Espíritu Santo está enraizado en Cristo. En verdad, excelente es esta embriaguez que produce la sobriedad del alma. Y cuando hablo embriaguez, hermanos, no queden mirando al hermano que toma su vino. También quédense viendo a aquellos que comen demasiado. También aquellos que toman refresco embotellado demasiado. También aquellos hermanos que les encanta estar hablando del otro hermano. Esa es la embriaguez de la concupiscencia, de lo que nos lleva a la carne. Todo eso se le llama embriaguez. ¿Sí? Y todo lo que estamos briagos por los vicios de la carne, nos tambaleamos. En un momento nos tambaleamos. ¿Quién somos, pues? ¿Somos verdaderamente hijos del Espíritu o seguimos siendo hijos de la carne? Vamos con San Agustín. ¿Qué dice San Agustín acerca de esa sobria embriaguez? Dice San Agustín: el Espíritu Santo ha venido a habitar en ustedes. No dejen que se aleje. Nunca lo expulsen de su corazón. Es un huésped bueno. Los ha encontrado vacíos y los ha llenado. Los ha encontrado hambrientos y los ha saciado. Los ha encontrado sedientos y los ha embriagado. ¡Qué preciosidad de reflexión de San Agustín, hermanos! Que sea el Espíritu Santo quien nos embriague de verdad, dice San Agustín. Que sea el Espíritu Santo quien los embriague de verdad. A eso vamos este caminar de Pentecostés. Que en la noche que celebremos
el Pentecostés, llevemos qué le vamos a entregar, nuestros vicios al Espíritu Santo, a nuestro cuerpo, que lo purifique. San Pablo vuelve a repetir en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18: no se emborrachen con vino que lleva a la lujuria, llénense más bien del Espíritu Santo, exprésense entre ustedes con himnos, salmos, cánticos inspirados, cantando y salmodiando al Señor con todo su corazón. El que se regocija en el Señor y le canta con gran emoción, ¿qué no se asemeja acaso a uno que está ebrio? Me agrada esta embriaguez. El Espíritu de Dios es bebida y es luz. San Pablo a los Efesios. ¿Se van dando cuenta la línea que nos está viviendo Dios, nos está pidiendo Dios a través de esta pandemia? No podemos seguir viviendo de esta misma manera que vivíamos. Dios nos está pidiendo un cambio. ¿Qué dice San Gregorio Nacianceno? Vamos, 3. San Gregorio Nacianceno. ¿Durante cuánto tiempo vamos a tener todavía la antorcha escondida bajo el almud? Fíjense. ¿Durante cuánto tiempo los renovados, los cristianos, ya sea católico o de cualquier religión? Porque esta problemática que vivimos en apariencia de ser religioso, pero vivimos una vida del mundo, no es exclusivo de la religión católica. En todas las religiones se vive con este mal, porque seguimos viviendo según la carne. Ya es hora, dice San Gregorio Nacianceno, ya es hora de colocar la lámpara, la luz, es decir, el Espíritu Santo, sobre el candelero, a fin de que ilumine todas las iglesias, en todas las almas y en todo el mundo. Imagínense en nuestra casa, se fue la luz y vivimos en oscuridad. Y tú eres de la renovación carismática, y tú eres un discípulo de Jesús, que llevas la luz por dentro, pero no se ve esa luz en medio de la oscuridad. Hoy va a salir a flote muchas realidades en nuestro hogar. Quizás te digan, oras muy bonito, alabas muy bonito, pero ¿cómo tratas a tus hijos en estos días de estar encerrado aquí en la casa? Va a haber muchos problemas con papás e hijos, y no va a ser problema por discutir la palabra de Dios como dice Jesús. Va a ser problema porque no te comportas como un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Un año después de que San Gregorio Nacianceno hizo esa revelación donde dice, ¿durante cuánto tiempo vamos a tener todavía la antorcha encendida bajo el almud? Le decía a su iglesia, fíjense, dice, un año después de pronunciar estas palabras, cuando en el concilio ecuménico de Constantinopla, en el año 381, entonces él dijo estas palabras en el 380, y en el 381, en un concilio ecuménico llamado Concilio de Constantinopla, introducen ya dentro del credo la profesión de fe en la divinidad del Espíritu Santo. La profesión de fe, queridos hermanos, cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, todo eso que rezamos en la profesión de fe, no estaba incluido esa parte que dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. No venía esa parte. Habían herejías,
Algunos obispos se oponían sobre la santidad del Espíritu Santo. Entonces, un año después, se integra ya en esa profesión de fe la santidad del Espíritu Santo, que viene siendo la gran lámpara que se coloca sobre el candelero más alto de nuestra religión, que se coloca en el candelero más alto de nuestra iglesia, que se coloca en el candelero más alto de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Propongámonos pues, hermanos, propongámonos pues que este Pentecostés sea el ideal de una sobria embriaguez. Vayamos abriendo nuestro corazón para que ese día penetre con mayor profundidad la palabra de Dios, lo que realmente nos está pidiendo, que seguramente ya empieza a manifestarse con este tema, hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. El jefe supremo de la iglesia, que es Jesús, parece que nos está pidiendo a la renovación carismática y a todos los cristianos de la iglesia que hagamos revivir en el cristianismo de hoy una experiencia de entusiasmo del Espíritu Santo, una experiencia semejante al primer Pentecostés de Hechos 2 del 1 al 5. Sea semejante ese Pentecostés, pero también, porque no que seamos semejante a ese Pentecostés que se vivió en el siglo IV, donde precisamente se le llamó el siglo de oro de la historia. Los obispos estaban llenos del Espíritu Santo. Hacían lo que el Espíritu de Dios les pedía y no tenían miedo. En el cristianismo, la embriaguez espiritual con Dios en la oración debe traducirse en compromiso activo. Esa embriaguez del Espíritu de todo cristiano debe aterrizar en un compromiso activo. Debe terminar en eso. En la escuela de formación, que nuevamente me vuelve a llamar el Señor y me da cargo como director de esa escuela de formación en la renovación carismática, ¿cómo nos cuesta? Somos 4 los que integramos en la escuela, porque nadie quiere desgastarse en el servicio, porque nadie quiere desgastar sus pestañas en leer, en estudiar, en reflexionar la palabra, porque ir a proclamar la palabra de Dios se requiere testimonio y se requiere sabiduría, estudiar diferentes documentos de la iglesia. Espero pues que después de Pentecostés esté sonando mi teléfono al día siguiente, que quiere ser parte de la escuela de formación, o que quieren ser parte de algún ministerio en sus parroquias. Debe terminar en un compromiso activo, y ese compromiso activo debe de estar impregnado de caridad hacia los hermanos. ¿Llevo? Me quedan 15. Ok, gracias. El primer Pentecostés, hacia los hermanos. Esa caridad hacia los hermanos. La sobriedad, pues, es pureza. Es decir, la santidad de la vida afectiva y sexual. Una vida casta y transparente en conformidad con el estado en que cada uno está viviendo. En cuanto a los jóvenes, dice en Primera de Timoteo, en cuanto a los jóvenes solteros se les exige una embriaguez, que quiere decir capacidad para dominar sus pasiones y vivir en forma digna la fe. Aquí estamos llevando todos, jóvenes, adultos, aquí estamos llevando todos.
porque todos somos hijos de Dios. Para que nuestra alegría no solamente sea humana, para que nuestra alegría no sea una llamarada de petate, tiene que pasar necesariamente por la cruz de la humildad. Tiene que pasar necesariamente por la cruz de la caridad. Tiene que pasar necesariamente por la cruz de la pureza. De lo contrario, seremos llamaradas de petate. Hermano, ¿por qué tiene que pasar por esa cruz necesariamente? Muy sencillo. Porque así es como llegó Jesucristo, que es nuestro Maestro por excelencia y que estamos invitados a seguirlo en su ejemplo, a seguir sus huellas de Jesús, no las huellas mías, no las huellas de su coordinador parroquial o de su coordinador diocesano. No, tenemos que seguir las huellas del gran Maestro Jesús, y esas son las huellas que dejó. Para la gloria de su resurrección, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero esa muerte de cuerpo lo recibió la vida en el Espíritu. Entonces nosotros, para tener la vida en el Espíritu, necesitamos morir como hombre viejo. Jesús mismo les dice en el Evangelio de San Lucas, les dice a sus discípulos, a los discípulos de Maús, que eran discípulos de Él, les dice: ¿no tenía el Mesías que sufrir todo esto para entrar en la gloria? Tenemos que sufrir para entrar en la gloria. Tenemos que pasar ese sufrimiento, pues. Pero si lo queremos pasar solo con nuestra propia carne, con nuestro propio pensamiento, no vamos a poder, porque todo ese sufrimiento se tolera, se aguanta y se enfrenta a medida que estemos enraizados en Jesús, y el estar enraizado en Jesús implica que estemos embriagados del Espíritu Santo. En la vida de Jesús, la cruz no fue solamente el madero sobre el cual al final fue colgado. O sea, no es la cruz física, pues. En eso concluye. Pero toda la vida de Jesús fue un martirio. Ese fue el culmen, la cruz ya de madera, la cruz física. Pero toda su vida vivió cargando su cruz, esa cruz del martirio, incomprensión de su misma fe con los judíos, incomprensión con su misma familia, incomprensión con sus mismos discípulos, que al final lo dejan abandonado. Toda su vida fue de humildad, toda su vida fue de obediencia al Padre, toda su vida fue hacerse esclavo de los demás. A eso nos está invitando en este nuevo Pentecostés que vamos a vivir. Una vida llena de humildad, una vida llena de obediencia, una vida de hacerse esclavo en el servicio hacia los otros hermanos. Pero para cumplir todas estas cosas, Jesús recibió en vida al Espíritu Santo. Él mismo llegó a ser espíritu vivificante en la resurrección. Cuando Jesús resucita, Él aparecía en forma de espíritu y aparecía en forma edificante. Él mismo fue el dador del Espíritu a la iglesia. Es Jesús el que nos da el Espíritu. No podemos ser carismáticos sin estar conectado con Jesús. Necesitamos conocer a Jesús desde las Sagradas Escrituras. Solamente en eso vamos a poder vivir en el Espíritu. No hay otra manera de llegar a Pentecostés, hermanos. No hay otra manera de llegar a Pentecostés más que pasando por la Pascua, pasión y muerte. Tenemos que morir. No hay otra manera de experimentar al Espíritu Santo.
Tenemos que ir muriendo poco a poco en ese hombre viejo para que el Espíritu Santo vaya formándose en uno. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para asemejarnos a Jesús, hermano? Mortificarse. Mortificar según la condición de la carne. Mortificar la carne. Y para mortificar la carne vamos a tener que entrar en una batalla cuerpo a cuerpo con la tentación. Para vivir según la condición del Espíritu, en donde la carne se refiere al hombre viejo, egoísta, inclinado al mal, inclinado a la concupiscencia, todo eso tiene que morir. El egoísmo, la inclinación al mal, a la concupiscencia, en todo lo que la carne quiere. El fuego que baja del cielo únicamente se posa, el fuego que baja del cielo únicamente se posa donde se encuentra la leña dispuesta para el holocausto. Qué preciosa frase, qué preciosa frase. El fuego que baja del cielo únicamente se posa donde se encuentra la leña dispuesta para el holocausto. Es decir, queremos que el fuego del Espíritu se pose en nosotros, como Hechos 2, del 1 al 4, cuando el Espíritu Santo se posa sobre cada uno de ellos. Es porque ya el Espíritu había visto en los apóstoles, en los discípulos, que estaban dispuestos ofrecerse como holocausto. Ya estaba lista la leña para quemar el hombre viejo. Solamente va a bajar ahí el Espíritu Santo para aquellos que estemos dispuestos a ofrecernos como holocausto el hombre viejo. San Francisco de Asís, ya nos faltan dos. San Francisco de Asís le explica a Fray León ¿dónde se encuentra la verdadera alegría? Le dice Fray León a San Francisco de Asís. El hombre siempre desde su historia, después de que Adán comete el pecado, el hombre siempre anda en busca de la alegría. El detalle es dónde va a encontrar la alegría. Y lo empieza a buscar en el alcohol, en la droga, metiéndose con otra persona que no es su marido, robando, etcétera, etcétera. Piensa que ahí está verdadera alegría, comprando coche de último modelo, comprando varias casas, entregándose al trabajo, buscando la fama. Piensa que esa es la verdadera alegría. Y aquí nos va a dar una luz San Francisco de Asís, lo que le pregunta a Fray León: maestro, ¿en dónde está la verdadera alegría? Y escuchen bien, abran bien sus oídos, porque San Francisco nos va a dar la luz aquí en donde se encuentra la verdadera alegría. Dice, no se encuentra en el hacer milagros ni en resucitar a los muertos. Es decir, si Dios te da a ti ese don de hacer milagros, incluso de resucitar al enfermo, ni siquiera ahí está tu verdadera alegría. No está en el profetizar. No está ahí la verdadera alegría en que profetices, en que va a terminar todo esto. Hay falsos profetas que están viendo que el país se viene de pique en la economía y que vamos a vivir una pobreza extrema. Ojalá viviéramos una pobreza extrema para experimentar cuántas cosas maravillosas nos dio Dios en la vida para administrarlos y no supimos administrarlo. Son falsos profetas. Los que te mandan un mensajito que no tiene esperanza, que miran que ya todos los hospitales de Tuxtla están llenos, ya no cabe de uno, es un falso profeta. Aún si te están mandando dentro de tu pequeña comunidad, ahí puedes detectar quién verdaderamente está lleno del Espíritu y quién es un falso profeta. Porque Jesús fue proclamador de buena noticia. Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 1:
Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Comienzo de la buena noticia de Jesús. Los cristianos católicos estamos llamados a proclamar buenas noticias, no malas noticias. Aún en medio de las dificultades, vamos a proclamar esperanza. El hablar en todas lenguas, no está ahí la verdadera alegría en hablar en lenguas, sino que está, sino que esa verdadera alegría está en el hallarse dispuesto para recibir todas las injurias. ¿Escuchaste bien, hermano? Cuando te injurie tu mamá, ahorita que estamos encerrados en la casa, dale gloria a Dios. Esa es la verdadera alegría. Dispuesto a recibirlo. Estoy dispuesto a recibir toda la injuria de mi madre, mientras, gracias a Dios que está viva y que tiene quien me esté echando en cara y me esté gritando. O no vaya a ser que vayas a estar rogando que se lo lleve este COVID, ¿no? Porque ya no lo soportas tu mamá. O que la mamá diga, ya, como no se lo lleva el COVID-19. No, hermanos. En eso está la verdadera alegría, que después de que pase la pandemia, digamos, sí, lo pude soportar el genio de mi madre. Sí, pude soportar el genio de mi hijo. Sí, pude soportar el genio de mi esposo, de mi esposa. En eso radica la verdadera alegría. Mantener en las ofensas también la caridad. Entre más te ofenda un hermano, más caritativo debes de ser con él. Porque sobre todas las gracias y los dones del Espíritu Santo hay que vencerse a sí mismo. Es decir, tienes don de lengua, vénsete a ti mismo tus tentaciones. Tienes el don de lengua, soporta todo lo que te diga. Y tenemos que darlo y soportarlo, no a la malagueña, con gusto. Gracias mamá, gracias hermano por echarme en cara tantas cosas. Gracias hermano coordinador, porque me dices cada cosa de manera indirecta, pero yo te amo. Es más, aquí te traje este obsequio. Entonces estarás experimentando una sobreembriaguez del Espíritu Santo. Eso viene en Florecillas, así se llama, Florecillas de San Francisco, en el capítulo 8. Ojalá puedan comprarse ese librito, Florecillas a San Francisco. Está precioso ese libro. Esto es una perfecta renovación. Todo lo que dijo San Francisco de Asís recae en una perfecta renovación. No nos vamos a llamar renovados carismáticos porque pertenecemos a esta organización, porque pertenecemos a esta nueva corriente de gracia. Nos van a decir que somos renovados porque vivimos realmente todo lo que San Francisco nos enseña. El vino de la cruz es el único que proporciona la embriaguez del Espíritu Santo. El vino de la cruz, morir cada día como hombre viejo, nuestro orgullo, morir al hombre viejo a nuestra pesadumbre, es que no quiero ir a salir a compartir un tema. Vamos terminando con San Ignacio de Antioquía. Esta hermosa palabra que dice San Ignacio de Antioquía, dice: yo soy el trigo de Dios que necesita ser molido, necesita ser triturado por los dientes de las fieras para convertirme verdaderamente en un pan de Dios. Wow. No digo palabra de Dios porque es palabra de Antioquía, o a lo mejor es palabra de Dios pasando por el cuerpo de San Ignacio de Antioquía. Él entiende verdaderamente
que es morir en la cruz. Y él dice, pues, yo soy trigo de Dios. Necesitamos, se relaciona con lo que dice San Francisco de Asís, necesitamos ser molidos, triturados por los dientes de las fieras. Solamente así nos vamos a convertir en una masa verdaderamente del pan de Dios. Ahora dice San Ignacio de Antioquía, es que fíjense, San Ignacio de Antioquía, cuando lo agarran preso en Roma, ya lo llevan a Roma preso, sale un montón de gente porque era muy buena, tenía muchos seguidores, y le preguntaron si quería que lo liberaran, y seguramente lo podían liberar de los soldados romanos, podían liberarlo. Sin embargo, él dijo, no, dejen, yo soy pan de Dios. Y dice, ahora estoy comenzando a ser un verdadero discípulo de Jesús. Dejen que imite yo su pasión. Déjenme llegar a la luz pura. Él lo pide, pues, para llegar a esa luz. Mis ansias terrenas han sido crucificadas. Ya no está en mí el incentivo por las cosas materiales. El agua viva que habla dentro de mí me dice, ven al Padre. El Espíritu Santo, que es fuente de agua viva, nos va a decir, ven al Padre. Lo que dice y hace San Francisco de Asís y San Ignacio de Antioquía es la verdadera embriaguez espiritual, queridos hermanos. Ellos son la voz de un verdadero cristiano. Esto es una verdadera embriaguez en el espíritu, que nos empuja hacia el martirio. La embriaguez del Espíritu nos empuja hacia el martirio. La embriaguez del Espíritu Santo nos empuja a la locura. Pero esa locura es una locura de la cruz, lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Gracias, hermanos. Espero que estas humildes reflexiones que Dios puro impuso en mi corazón sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Mañana están invitados, seguimos con el tercer tema, que se llama el Espíritu Santificador. El Espíritu santifica. Mañana lo va a compartir el hermano José Luis de la Cruz Chavarría, miembro también de la Escuela de Formación. Vamos entonces a prepararnos para mañana. El Espíritu Santificador. Todos invitados, hermanos. Le damos gracias, Padre Eterno, Todopoderoso, por permitirnos llevar a cabo esta charla. Gracias, Padre lindo, Padre hermoso. En tus manos pongo a los hermanos que estuvieron escuchando y los que van a seguir escuchando, para que le des oídos de discípulo, Padre eterno. Gracias por enviarnos a tu Hijo amado. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.